Rinología, ¿no? Es el segundo tema más rentable en cuanto a exámenes de NAM y preinternado. En la epistaxis posterior, aquí hablamos de sangrado, el taponamiento nasal con efecto terapéutico debe ser colocado en, ¿no? Acá tenemos que recordar pues las epistaxis, ¿no? Epistaxis, recordemos pues las epistaxis anteriores, las epistaxis posteriores, muy bien. Si hablamos de vasos sanguíneos o de áreas, las epistaxis anteriores o la posterior, que es la que más ustedes conocen, ¿con qué vaso sanguíneo está relacionado? ¿Se acuerdan? Muy bien, con la arteria esfenopalatina. También le podrían poner de repente etmoidales posteriores, ¿no? Que también se relacionan a esta región, ¿no? Pero la más preguntada es la esfenopalatina. Si hablamos de epistaxis anteriores, ¿qué zona, qué plexo, cómo se llama? Es el plexo de Kieselbach, ¿no es cierto? El plexo de Kieselbach. Entonces, esto está más anterior, ¿no? Es una zona accesible, o sea, es más sencillo controlar una epistaxis anterior que una epistaxis posterior. Las epistaxis anteriores son frecuentemente en población niños y adultos jóvenes, mientras que las posteriores es en una población más adulta, adultos mayores, ¿sí? Adultos mayores. Es más complicado, esto es más sencillo de controlar, esto es más complejo. Entonces, cuando hablamos de tratamientos, en la epistaxis anterior, pues lo podemos controlar comprimiendo. La primera medida para manejar una epistaxis es la compresión digital, ¿no? Los dos deditos, pulgar e índice como una pinza, en la región más anteroinferior comprimimos, en la región móvil de la nariz, cartílago, ahí, no en el dorso, sino en la parte más inferior. Entonces, comprimimos y se soluciona. Si no mejorara, si sí se controla y ubicamos un vaso sanguíneo, entonces ahí cauterizamos, cauterización nasal. Si no se controla con la compresión y sigue sangrando, tendríamos que pasar a un taponamiento anterior. En cambio, en la epistaxis posterior, pues no vamos a intentar esto, va a ser difícil. Tendremos que pasar al taponamiento posterior. Taponamiento posterior. Entonces, en el taponamiento lo que queremos hacer presión es en la zona de la nasofaringe, en el cabum faringe, porque en esa zona es donde transcurre la arteria esfenopalatina y es donde queremos hacer presión, ¿sí? Cabum faringe. ¿Qué otra válvula turbinoceptal? No, por ejemplo, ¿no? Porque la válvula está en la región más anterior, es la zona donde hay más resistencia nasal del flujo aéreo. Vestíbulo nasal es la región más anterior, también está la piel, no tendría sentido. ¿Cuál es la causa más frecuente de anosmia? ¿No? Anosmia es la pérdida de la sensibilidad para los olores, ¿no? Tabaquismo, rinitis, meningioma del surco olfatorio, hipotiroidismo, hemorragia, todas son causas, pero la rinitis es la más frecuente, ¿sí? La rinitis alérgica, por ejemplo, que es lo que está más relacionado, que estamos en Lima, a la humedad, a la contaminación, ¿no? A la exposición a alergenos que hacen que reaccione nuestro cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento inicial en la epistaxis de la nasofaringe? Aquí ya estamos hablando de una epistaxis posterior, ¿no es cierto? Perdón.
Ya. Pluma. Ya. Estamos hablando de una epistaxis posterior. En una epistaxis posterior, el manejo que ya habíamos comentado, no se ve, creo. Vamos a ver. Ya. El tratamiento inicial en la epistaxis de la nasofaringe vendría a ser un taponamiento posterior, ¿no? Cauterización, no, aquí vendría a ser posterior. Ya, acá hay un error, hay que manejarlo con la clave que es la C. Cauterización, sí estaríamos hablando de una epistaxis anterior. Taponamiento anterior, también manejamos epistaxis anteriores. Coagulantes, puede usarse el ácido tranexámico, ¿no? Tranexámico. Como una medida médica, ¿no? Con medicamentos para poder controlar, ¿no? Pero la manera mecánica de compresión es la más eficiente en este caso. Antibióticos, recuerden que cuando tenemos a un paciente con taponamiento, ya sea anterior o posterior, siempre debemos de indicar antibióticos, ¿sí? Porque si no puede hacernos una sinusitis y venir con otra complicación por realizar el taponamiento. Varón de 10 años de edad que es traído a la emergencia. Acá hay otra pregunta. Hace 30 minutos por haber sufrido golpe en la nariz. Una contusión o una fractura puede ser. Y epistaxis. Al examen clínico hay sangrado a nivel de la porción anterior e inferior del tabique nasal. ¿Cuál sería la medida inicial que debe realizar para controlar el sangrado? ¿Cuál vendría a ser de estas claves? La E, ¿no? Ya habíamos mencionado que el primer paso es la compresión digital si estamos ante una epistaxis anterior. Taponamiento posterior prácticamente es lo último que se realiza porque es un procedimiento cruento, doloroso, ¿no? Para el paciente. Neumotaponamiento es un poco difícil que tengamos a la mano esos insumos que a veces en algunas clínicas puede haber. Spongostan también, a veces en las emergencias no encontramos esto, en las emergencias de los hospitales públicos prácticamente no hay ni un espéculo nasal a veces, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La compresión digital va a ser el primer paso en donde ustedes se encuentren y que lo pueden realizar. ¿Por qué se diferencia la epistaxis anterior de la posterior? ¿No? Ya habíamos comentado. A ver, ¿cuál es la epistaxis que es más frecuente en pacientes ancianos? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Cuál es más difícil de controlar? ¿Anterior o posterior? Por lógica un poco. Posterior. Muy bien. ¿Es más fácil evidenciar el punto de sangrado? ¿Anterior o posterior? Anterior. Su frecuencia de presentación es menor. Eso sí no se los dije, creo. ¿Cuál es la que menos se presenta? La posterior. Felizmente. Felizmente no se presenta tanto. Esta es la menos frecuente. ¿Tiene mayor complicación? ¿Por qué? Por el volumen. La esfenopalatina, recuerden que es de un calibre importante, a diferencia del plexo de Kieselbach, que el sangrado no es tanto. Es más fácil de evidenciar un punto de sangrado. Esa vendría a ser nuestra clave. Así, de cada pregunta que ustedes encuentren, practiquen al costadito poniendo a qué se refería, ¿no? Porque cuando nos ponen claves, nos quieren dar a entender también el conocimiento, pero de otra patología, de otra enfermedad, de otra área, ¿no? Entonces así ustedes van a ir practicando mejor.
Paciente de 30 años con trauma nasal, un golpe, moderado y epistaxis. Al examen se descarta fractura, no hay fractura, y se observa punto de sangrante en el plexo anterior de la mucosa nasal. Hay un punto de sangrado. ¿Cuál es el procedimiento aconsejable a seguir? ¿Cuál creen? Presión. Presión sostenida de la nariz, anestesia y presión local directa con algodón. No necesitaríamos esto. Cauterización eléctrica o química. Esto ya sería, por decir, un segundo paso. Pero en trauma nasal, acuérdense que no es un punto específico de sangrado. En trauma nasal, toda la mucosa y varias regiones de la mucosa pueden estar sangrando. Taponamiento anterior. Antes de realizar un taponamiento anterior, primero es la compresión digital, ¿no? Compresión digital, recordemos, si mejora con la compresión, podemos realizar de repente una cauterización. Si mejora. Pero si no mejora y no para, entonces taponamiento anterior. Vamos a volver a repetir porque es creo que donde tienen más dudas. Si mejora con el taponamiento anterior, queda con su taponamiento anterior. Pero si no mejora, entonces ya nos hace sospechar que es una epistaxis posterior y hay que realizar un taponamiento posterior. Recordemos los antibióticos profilácticos que hay que dejar en caso de taponamiento, ¿no? Entonces la clave aquí sería la clave A, presión sostenida. Tratamiento adecuado para la epistaxis producida por traumatismo al colocar una sonda nasogástrica es taponamiento nasal anterior, taponamiento nasal posterior, presión directa, pegamento de fibrina, coagulantes. Cuando uno coloca una sonda nasogástrica, uno puede lacerar varias regiones de la nariz, ¿sí? No es solamente un punto como una varice que uno puede cauterizar y listo. No, puedes arrasar y hacer una laceración grande, ¿no? En la mucosa nasal. Entonces, si no sabes y comienza a sangrar de varias regiones, lo que habría que hacer es un taponamiento nasal anterior, ¿no? Porque es la zona donde puedes haberte llevado el cornete también. Cuando uno ingresa, el cornete nasal, cornete inferior, el cornete medio, no puedes haber lacerado su mucosa. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la nasofaringe? Acá tenemos diferentes tumoraciones, ¿sí? Pero de las cuales hay una que es la más frecuente. ¿Cuál vendría a ser? Papiloma mencionan. A ver, la epistaxis por zona nasográfica sería anterior. Sí, taponamiento nasal anterior. El tumor benigno más frecuente de la nasofaringe. Recuerden la nasofaringe. Nasofaringe es la región que está más posterior a la nariz, ¿sí? La región posterior puede verse afectada por tumoraciones como el nasoangiofibroma juvenil, ¿sí? Es una tumoración que tiene un componente fibroso y un componente vascular, ¿sí? No es un cáncer, pero su comportamiento es agresivo y el volumen de pérdida sanguínea es alto volumen de pérdida sanguínea. Entonces, cuando ya tenemos la sospecha que es un tumor, aquí voy a agregar una pregunta más. ¿Cuál es el tratamiento que yo plantearía ya en este paciente que yo sé que el tumor es un nasoangiofibroma y que está sangrando? Claves: compresión digital, taponamiento anterior, taponamiento posterior, cauterización. ¿Cuál le propondría? Por ahí dicen compresión posterior.
Si sabemos que es una epistaxis, si el tumor está en la nasofaringe, la epistaxis va a ser posterior, ¿cierto? Ustedes le van a pedir al paciente que abra la boca y va a ver que cae un hilo de sangre por atrás. Moja, moja, cae la tumoración. Adelante no cae nada. Entonces lo que hay que hacer es un taponamiento posterior. Taponamiento posterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este me va a dar una epistaxis posterior y de gran volumen, ¿no? ¿En quiénes es más frecuente el nasoangiofibroma juvenil? Grupo etario, sexo, varones, púberes, prepúberes, adolescentes. Muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Varón de 35 años con epistaxis que no cede a la compresión, no cede a la compresión digital. Se ha tragado coágulos de sangre. ¿Cuál es su actitud? O sea, ya intentaron la compresión, no funcionó. Y está pasando la sangre por detrás. ¿Cuál vendría a ser la siguiente? Esta que de gluten. Llamar al otorrino. En ese caso habría que hacer un taponamiento posterior, ¿no? Porque ustedes revisan la orofaringe y está deglutiendo la sangre, ¿no? Eso me indica que estamos ante una epistaxis posterior. Y electrocoagular, ahí en ese mismo momento va a ser difícil. Generalmente cuando son posteriores y hay que electrocoagular, es en sala de operaciones, ¿no? Bajo anestesia general se realiza una revisión de hemostasia, así se llama. Y lo otro es continuar con presión por 20 minutos más, difícil. Si ustedes ya están viendo que el paciente deglute sangre, no va a mejorar con la compresión. Llamar al otorrino, difícil. El único hospital que tiene otorrino de guardia 24/7 es el Hospital Almenara. En los demás hospitales y clínicas, mucho menos van a encontrar un otorrino, ¿no? ¿Cuál es el examen de elección para diagnosticar una sinusitis? Primero, clínica de la sinusitis. A ver, eso nos va a invitar a recordar sinusitis. Primero que el término sinusitis ya está un poco en desuso. Lo más adecuado que ustedes ya deben utilizar es rinosinusitis, ¿no? Rinosinusitis. Entonces, la clínica. Comenzando por la clínica, hay dolor facial, dolor en senos, sí puede haber, pero no es lo más top. ¿Qué es lo más top? ¿Qué te manifiesta el paciente cuando tiene? Rinorrea, ya. Lo más es la obstrucción nasal. Un paciente que normalmente ventila bien por la nariz y que te dice no pasa el aire por la nariz, obstrucción o bloqueo nasal, también se llama. Rinorrea, sí, una rinorrea puede ser purulenta. Y lo otro característico es la hiposmia. Hiposmia. Entonces el paciente no siente los olores. También se va a agregar el dolor facial, ¿sí? Dolor facial que también hay, no es mandatorio, lo que sí es mandatorio es la obstrucción nasal. Y lo que ustedes también deben de preguntar es que la rinosinusitis sigue o continúa aún, por ejemplo, a un resfrío común. Entonces el paciente te va a decir que el tiempo en el cual le comenzó el resfrío ha sido hace 10 días. Hace 14 días comencé con un resfrío, una congestión nasal y pensé que era un resfrío, pero doctora, hasta ahorita no se me pasa. Sigo obstruido, me sale, mire la secreción amarillenta que estoy botando, estoy que degluto esa secreción, lo jalo por atrás y sale secreción como pus, tiene mal olor,
me duele la cara, eso es lo que manifiesta el paciente, ¿no? Entonces, es un resfrío que no se curó, no se controló, no se autolimitó y que por el contrario siguió 10 semanas, 10 días, 14 días. Entonces, eso es lo característico. Ahora, el seno paranasal más afectado en adultos, ¿cuál es? Y en infantes. A ver, seno maxilar. Eso han preguntado, ¿ah? Y en niños, el seno etmoidal. Muy bien. ¿Qué otra cosa más deberíamos recordar acá? Es la neumatización de los senos paranasales. Neumatización. En neumatización recuerden que el etmoidal y el maxilar van a ser los primeros en estar presentes al nacimiento. Posteriormente y en la vida extrauterina vamos a tener el esfenoidal y el frontal. El frontal va a ser el último en terminar de neumatizarse prácticamente durante la juventud, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Agente etiológico más frecuente, también les pueden preguntar, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la sinusitis? Streptococo neumonía, igual que la otitis media aguda, no hay pierde. Streptococo pneumoniae. Muy bien. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la sinusitis? Aquí los agarro. Aquí los agarro. Tac, ya, murió. Otro. Diagnóstico de sinusitis. Resonancia, rayos X, radiografía. El diagnóstico de una sinusitis es clínico. El diagnóstico es clínico. La clínica manda, como se dice. Obstrucción, rinorrea, hiposmia, dolor facial, ustedes no necesitan radiografía para decir que ese paciente tiene una rinosinusitis y le dan tratamiento para rinosinusitis. Cuando uno pide una prueba, por ejemplo, en otorrino, o sea, si ustedes lo hacen con el fin de resolver esta pregunta, si me ponen cuál es el examen de elección de estas que está acá, obviamente es la tomografía, ¿sí? Es la tomografía de senos paranasales. Ecografía obviamente no, radiografía, gamografía, resonancia no, ¿no? Pero si imagínense que esta tomografía y dice diagnóstico clínico, entonces clínico va a mandar, ¿sí? Pero si estamos ya hablando de exámenes especiales, entonces la tomografía es mucho mejor que la radiografía de senos paranasales, ¿no? Obviamente, si ustedes están en sus serums y no cuentan con un tomógrafo, es lo que hay, como se dice, ¿no? Es lo que hay, van a tener que pedir su radiografía y ahí observar, ¿no? Pero la clínica manda. Ahora, tomografía pedimos cuando una rinosinusitis no va bien con el tratamiento adecuado, cuando se hace crónica, cuando estamos sospechando pólipos, estamos sospechando alguna alteración anatómica que me está obstruyendo los meatos. Ajá, me acordé. Hablando de meatos, tenemos los meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Qué senos paranasales drenan en cada uno de ellos? A ver, en el inferior, comencemos con el más fácil. ¿O con qué se relaciona el meato inferior? El meato inferior. Con el conducto lacrimal nasal. Muy bien, ya me entendió la idea. Lacrimal nasal. El meato medio, ¿con qué ese sí se relaciona con senos paranasales? ¿Con qué senos paranasales se relaciona el meato medio? Con el maxilar, muy bien. Frontal, frontal y etmoidal anterior. Perfecto. Muy bien, están dominando. ¿Y en el meato superior? Los que quedan, ¿no? ¿Cuáles son los senos paranasales que quedan? El
Esfenoidal y el etmoidal posterior. Perfecto. Etmoidal posterior. Esto también ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces ustedes ya dominan todo el tema. Muy bien. Siguiente pregunta. Varón de 4 años de edad con rinorrea maloliente unilateral, típico, 2 semanas de evolución. Las mamás recorren diferentes lugares porque le sienten el mal olor a su hijito. Piensan en halitosis, lo llevan al gastroenterólogo. Piensan en todo, piensan, pero siempre hay alguien que acuciosamente lo revisa y le encuentra el cuerpo extraño intranasal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Rinorrea unilateral, ¿no? Porque si fuera una sinusitis, una rinosinusitis, que también es rinorrea, sería bilateral, ¿no es cierto? Si fuera una adenoiditis, la rinorrea es bilateral, no tendría por qué ser de un solo lado. Y hay poliposis bilateral, o si es de un solo lado, podría ser, pero el grupo etario no es el en el que se encuentra. Rinitis atrófica tampoco, no es el grupo etario. Mujer de 25 años con episodio de rinorrea, estornudos, insuficiencia respiratoria nasal alternante. Estas crisis se desencadenan con la menstruación y con los cambios bruscos de temperatura. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? Aquí los pacientes te dicen, estoy comiendo, voy a comer mi sopa, por decir, y ese calor que viene de lo que estoy comiendo, el vapor, hace que se me congestione la nariz y ya me comienza a gotear y a secretar líquido, mucosidad bastante líquida, me congestiona. Entonces, esto es una rinitis vasomotora, ¿no? Entonces, recuerden, en la rinitis vasomotora, pues los cornetes se ven más congestivos, más eritematosos, ¿no? Mientras que en la rinitis alérgica, los cornetes son pálidos, turgentes. Rinitis atrófica, en la rinitis atrófica, pues se forman costras malolientes en la nariz. Está en el grupo etario, sí, mujeres jóvenes. Esa ha sido otra pregunta. El rinitis atrófica u ocena, también se conoce como ocena, más típico en mujeres jóvenes, eso vino en pregunta de examen. Costras malolientes en todo, y se atrofia la mucosa, ¿no? Muy bien. Varón de 50 años, hace 1 hora sufre golpe. 50 años, sufre golpe en la nariz y presenta sangrado. Un golpe y un sangrado. Al examen, hemorragia activa, se realiza taponamiento anterior, pero después de 2 horas presenta vómitos con sangre. ¿Cuál sería la acción a seguir? Derivar al especialista para taponamiento posterior, proceder a cauterización química, constrictor tópico, administrar coagulantes en dosis máximas. Clave la A. Muy bien. Entonces, porque primero, ¿se acuerdan? Era compresión digital, ¿no? Segundo, bueno, si mejora con la compresión, vemos si se puede cauterizar. Si no mejora, pasamos a taponamiento anterior. Aquí menciona, no mejora con taponamiento anterior, taponamiento posterior. Aquí menciona también hemorragia activa, se realiza taponamiento anterior, después de 2 horas presenta vómitos con sangre. Derivar al especialista. Escolar con estornudos matutinos, estornudos, rinorrea y prurito nasal, ojo, examen ojeroso, respiración bucal, pliegue nasal transverso, laboratorio inmunoglobulina E sérica más de 500. ¿Qué tipo de rinitis corresponde? Alérgica. Muy bien, ¿no? Acá te está dado varios datos. Y es bien frecuente, chicos, ¿ah? La rinitis alérgica. Pero por lo menos pídanle una inmunoglobulina E. Ahí estoy viendo que varios médicos generales
acuciosamente les están pidiendo. Entonces vienen con su hemograma completo, su inmunoglobulina E, ya uno le permite. Ahora, para pedirle inmunoglobulina E, el paciente debe estar sin tomar antihistamínicos. Lo ideal es por lo menos 15 días sin antihistamínicos, ¿no? Entonces ahí te va a salir los valores reales. Es un paciente que está congestionado, obstruido y por eso respira por la boca, ¿no?